he vuelto pero. Hola a todos, escuchemos la historia. El tercer mes luego del nacimiento de Miquel fue muy especial, por fin había llegado el famoso astrólogo a la ciudad, una gran fiesta se organizó en la mansión, los criados corrían en todas direcciones terminando los preparativos, grandes decoraciones de flores exóticas y maravillosas se extendían en todos los pasillos, chefs preparaban platillos de las más suculentas plantas y deliciosas carnes, el banquete era similar al visto en el día de matrimonio del gran Lord Chau, invitados de provincias cercanas se acercaban con extravagantes regalos para el pequeño hijo de la señora Xiaoma y el Lord. Pronto se acercaba la hora de la búsqueda del nombre, la ceremonia por lo general se hace antes de la llegada al mundo del infante, pues se considera que las estrellas darán parte de su energía al ser en el vientre de su madre y esa energía guiará la suerte de su persona durante toda su vida. Sonaron campanas en toda la ciudad. Una procesión de mujeres con velos en el rostro y vestidas de colores alegres seguía el camino principal que guiaba a la gran mansión, seguido del gran séquito de sacerdotisas astrologías se encontraba el astrólogo principal, un hombre viejo y encorvado con apenas unos mechens de cabello blanco casi transparente en su cabeza. El anciano vestía con túnicas de un material indistinguible pero elegante de color púrpura, 88 estrellas cada una de un color metálico. Diferentes estaban bordadas en su vestimenta. A paso lento pero firme el anciano se acercó a la entrada de la mansión donde le esperaban Lord Chau y su esposa Xiaoma con una sonrisa en sus rostros. El anciano se acercó lentamente y con una voz suave que difícilmente se podría adjudicar a alguien de su contextura física dijo amablemente, Lord Chau, mi señora Xiaoma, parece que el destino marcado por las estrellas me hizo volver más rápido de lo esperado. He respondido a vuestro llamado y al deseo de los cielos de dar un nombre al pequeño que jugaba al escondite en el vientre de su madre. Xiaoma estaban rebosante de felicidad, la creencia de que el nombre de una persona marcaba el rumbo de su vida era muy común en este mundo, la preocupación de que su hijo no tuviese nombre era casi como sentir que hijo no tenía ningún futuro, esperaba pronto esto se solucionara y poder quitar un gran peso de encima a su alma consternada, con alegría en su voz Xiaoma afirmó, ciertamente es el buen destino de nuestra familia el hecho de que pueda venir un astrólogo de la Santa Corte a invocar un nombre para nuestro hijo. Por favor adelante sea usted bien recibido en nuestro hogar, el salón principal está preparado, gracias por venir tan pronto y espero disculpe las molestias que este viaje haya causado a su excelencia, dijo finalmente Lord Chau antes de entrar a la mansión seguido de la gran comitiva. Una vez en el salón principal adornos multicolores y olores a sándalo daban una atmósfera de elegancia y pulcritud, Miquel quien observaba desde un elevado asiento toda la situación estaba absorto en el evento, no tenía idea sobre lo que pensaban hacer, aunque entendía el nombre del evento de las charlas de la gente, nadie había expresado el que significaba ya que para todos era una situación muy normal. Al momento de ver al astrólogo, pensó que tal vez esto era una especie de bautizo al estilo católico como en su país natal de Panamá, pero la realidad era distinta, parece ser que todo era algo mágico. En medio del salón el astrólogo se sentó en el suelo en una pequeña estere. La edad que aparentaba hacía difícil creer que pudiese pararse del suelo luego de terminado lo que estuviese a punto de hacer, pero una vez más Miquel se equivocó, en un momento sonidos angelicales se escucharon en todo el salón, rugidos de bestias tenebrosas también hicieron eco en la sala donde cerca de 100 personas se reunían. Al siguiente instante con los ojos cerrados el astrólogo empezó a levitar a más de 1 metro del suelo. El evento que tenía lugar a mediodía fue pronto trastornado pues la habitación anteriormente iluminada por luz natural empezó a oscurecerse, a continuación diminutas estrellas del tamaño de luciérnagas empezaron a tomar forma frente al astrólogo, la forma de las luces fue cambiando hasta finalmente tomar forma de letras, el nombre había sido invocado las incontables estrellas brillantes, deletreaban Mao. No, eso sí que no. Al llegar a su habitación, la cual luchó por mantener privada con toda su capacidad lingüística ante su padre, Miquel cerró la puerta tras de sí, colocó el enorme libro en una mesa que fue creada a la medida para él por el artesano de la mansión, para luego sentarse en una silla que vista por otra persona solo podía ser identificada como un juguete. La curiosidad invadía a Miquel, había pasado un año y deseaba por fin obtener algunas respuestas, abrió el enorme libro desde el inicio y el manuscrito enunciaba, escribo esta obra para pasar el conocimiento ancestral de mi familia, quien llego desde un lugar indistinguible y lejano, la razón por la que titulo a este escrito como breve historia de nuestro mundo es porque la única herencia de mis ancestros es una breve historia, en el transcurso de este tomo,
Me comprometí a tratar de encontrar las pistas que demuestren aunque sea solo un poco la veracidad de la historia de mis antepasados. A partir de esa pequeña introducción, el autor, cuyo nombre curiosamente estaba escrito en ruso en la primera página con el nombre de Seriosa, narraba cómo su padre, le contaron la historia que sus abuelos le contaron y que fue dicha por sus bisabuelos así hasta llegar a los primeros de sus familiares en pisar este mundo. Seriosa con palabras muy claras contó cómo este mundo fue poblado por gente de diferentes civilizaciones. Las razones por las cuales llegaron no eran claras, pero el lugar era yermo. La vida era demasiado difícil en un principio y muchas luchas mortales se llevaron a cabo. La sangre que fue derramada por tanta muerte creaba canales que se transformarían en ríos con el tiempo. En esos tiempos oscuros las civilizaciones difícilmente lograban entenderse entre sí. Sus ancestros hablaban un idioma poderoso y de gran dignidad solo dominado por seres con capacidades sobrehumanas que más adelante dejaría de existir, pero los años fueron crueles. Los nuevos habitantes del mundo llegaron a un punto en el cual pudieron adaptarse al medio ambiente. Esto redujo la necesidad de matarse por la supervivencia, se crearon alianzas y formaron imperios. Aquellos idiomas ancestrales se volvieron indistinguibles unos de otros hasta que se mezclaron completamente, perdiéndose en el río de la historia. El resto del gran libro solo era un registro de pruebas arqueológicas realizadas por Seriosa, donde creía encontrar algunas pistas de lo ocurrido antes de que llegaran las civilizaciones al mundo yermo. Al pasar nuevamente las páginas con rapidez, Miquel no encontró nada relevante, pero repentinamente se detuvo en una frase que decía, vagos tabilnas. Luego de leer, Miquel con tristeza susurró, Dios nos ha dejado la luz que cree. Leer aquel libro puso de muy mal humor a Miquel. Por un lado tenía cierto sentido de culpabilidad, pues cuando estuvo sumido en el largo sueño, creando planetas, especies de todo tipo y fenómenos interesantes, nunca pensó en lo que sus creaciones sentirían si algún día él llegara a faltar. Ahora todo parecía indicar que el tiempo luego de despertar y hasta su renacimiento fue tal vez más largo de lo que se imaginaba. Aún así, Miquel se encontraba agradecido con su madre por regalarle esta joya de conocimiento. Saber que los lenguajes que con cuidado había separado se mezclaron, generó algunas preguntas que no podía responder fácilmente. En su mente Miquel repasó los primeros años de creación transcurridos en el largo sueño. En aquel pasado remoto, cuando sintió que perdía la cordura a causa de la soledad, Miquel empezó a organizar sus memorias con temor a que éstas desaparecieran. Fue en ese mismo tiempo cuando logró dominar la memorización perfecta o memoria idética, pero tuvieron que pasar muchos años más hasta que por fin logró entender algo de la energía caótica. Esta energía era intangible en un principio, hasta que en cierto momento, mientras Miquel trataba de acomodar las memorias de su niñez, recordó un viejo programa de dibujos animados donde un hombre de cabello rubio y en forma de piña unía sus manos para crear una especie de onda de poder que disparaba al grito de Kanjama. Miquel, con algo de vergüenza, unió sus manos en ese momento. Dicha vergüenza desapareció al momento de notar que estaba en medio de la nada donde nadie podía verlo. Con un ligero sentimiento de ridículo trató de simular aquel grito realizado por el personaje animado. Pero antes de que siquiera pudiera terminar de decir las características palabras, sus ojos se abrieron en total asombro, pues en aquella oscuridad infinita un punto de luz nació entre las palmas de sus manos. Su voz había tartamudeado mientras completaba las palabras atrapadas en su boca que decían, Jama. El solo hecho de que repentinamente una pequeña luz del tamaño de una luciérnaga apareciera donde durante miles de años todo había sido oscuridad lo dejó aturdido durante mucho tiempo. Aquella luz, tan hermosa, tan santa, causó que sus ojos se aguaran para finalmente desembocar en un llanto desconsolado. Por fin algo cambió, por fin habían terminado sus días de oscuridad. Durante los siguientes años de su largo sueño, fue perfeccionando esta habilidad. La luz fue haciendo más grande. Pronto alcanzó el tamaño de una naranja. La esfera lumínica de color azulado tenía pequeñas vetas de colores rojos y violetas que la hacían hermosa a la vista. Miquel pasaba horas mirando aquella luz, que consideraba su única esperanza. En esos momentos nunca sospechó que esa bella esfera estaba conformada por pura de las energías. Fue en ese momento del pasado remoto cuando dominó la transformación de energía caótica en luz y calor. A partir de ese momento la creación de los primeros seres vivos solo tardaría unos millones de años más en ser completada por él, pero para llegar a ese momento muchos obstáculos tuvieron que suceder. El tiempo transcurrió rápidamente y 3 meses más habían pasado. El padre de Miquel, Lord Chau, tenía algunos problemas en su viaje de negocios en la capital, pero con el fuerte carácter de Jaume y una autoridad incuestionable,
las cosas en la mansión transcurrieron con normalidad. Hasta ese momento Miquel no mostraba mucho deseo en conocer el estatus de su familia, pero luego de ver a su madre tan ocupada, un ligero interés sobre la familia en la cual nacido se manifestó en su mente. Luego de hacer algunas preguntas y asaltar la biblioteca descubrió lo siguiente: resulta entonces que la familia de su padre era muy poderosa a causa de las conexiones militares con el imperio sacráfido dentro del cual se encuentra la provincia de Rumi, en la cual nació. Situación tiene algunos matices, pues todo parece indicar que luego de la muerte de su abuelo paterno, dichas conexiones desaparecieron. Lord Chau, quien heredó el título de gobernador de la provincia, no mostró interés alguno en la guerra o ser militar, lo que lo hizo elegir el camino del comercio para guiar sus aspiraciones políticas, pero fue esa elección la que causó la pérdida de las conexiones militares difícilmente ganadas por su abuelo, terminando en la cancelación del compromiso de su madre Xiaoma con Lord Chau. Al final, aunque había triunfado el amor de una manera poco clara, su madre resultó exiliada y repudiada por sus padres. Esto ha causado una gran estabilidad en la familia Chau, tanto que sus negocios con otras provincias se ven siempre bloqueados por problemas burocráticos. Miquel solo podía pensar en lo estúpidos que fueron sus parientes maternos al repudiar a su madre. La mujer demostraba capacidades de mando y organización dignas de un alto cargo, además de una despampanante belleza muy útil en materia diplomática. A su manera de ver las cosas era una pérdida total para esos familiares lejanos haber abandonado a su madre, y en el futuro probablemente lamentarían aún más sus decisiones. Resumiendo, la situación de la familia no era muy buena, aunque gozaban de un gran reconocimiento en sus mejores días. Esos días ya habían pasado luego de la muerte de su abuelo. Lo único que le daba algo de confort a Miquel es que pese a la condición de su familia no parecían tener algún enemigo mortal que pudiese poner en peligro la vida de sus nuevos seres queridos. La fecha del cumpleaños número 2 de Miquel estaba muy cerca. Cada día su madre parecía más preocupada. Su padre se encontraba lejos por demasiado tiempo, aunque estaba en compañía de su consejero de confianza Denpu. Las cartas llevaban una semana sin llegar. Miquel veía como, pese a la fuerte voluntad de su madre, sollozaba cuando pensaba que nadie la estaba observando. Liu Chen y Puño Rojo, los dos comerciantes amigos de su padre, se reunieron en varias ocasiones con Xiaoma. En la última de esas reuniones el humor se puso ligeramente tenso. Jamás entregaremos la reliquia familiar. Mi esposo no aceptaría tal cosa incluso si su vida estuviera en peligro, había gritado con enojo su madre a Liu Chen mientras Miquel escuchaba sin ser visto. Cabe resaltar que no tener energía natural rodeándolo es muy oportuno para el sigilo. Liu Chen, con la voz calmada que lo caracteriza, expresó: mi señora, este no es un momento de aferrarse a sentimentalismos y cosas materiales. Lord Chau se encuentra en grave peligro. Hace un mes que está encerrado sin provisiones en un horrible calabozo. Además, hace una semana que no recibimos carta alguna de cómo se encuentra. Aunque las acusaciones en su contra son irracionales, no podemos hacer otra cosa que ceder, que es una vieja joya llena de polvo en comparación a la vida de nuestro gobernador. Al escuchar lo dicho por Liu Chen, Puño Rojo solo asintió con la cabeza en señal de aprobación. Miquel logró ver la cara de su madre. Las dudas la hacían vacilar sobre lo que debía hacerse. No quería ver a su esposo ser condenado, pero a la vez no deseaba entregar algo tan importante para la familia Chau. Finalmente la preocupación por su amado pudo más que la importancia de un tesoro antiguo y dijo con resignación: prepararé la Esmeralda Roja esta noche. Ustedes serán los encargados de llevarla a salvo a su destino. Partirán mañana. Solo espero que esta sea la elección correcta. Luego de decir aquellas palabras, su madre se retiró del salón con la mirada opaca, en dirección a la bóveda. Luego de escuchar toda aquella información, Miquel se sentía bastante preocupado. Mientras pensaba, parece que en cualquier mundo tener algo de valor hace que los enemigos salgan bajo las piedras. Creo que tendré que hablar con mi madre sobre este tema. Esa noche Miquel buscó a su madre en sus aposentos. Al verla sentada en su tocador y cabizbaja escribiendo una carta, sintió aún más la necesidad de intervenir. Lentamente se acercó a ella. Miquel, quien ya aparentaba la edad de un niño de 6 años aunque solo estaba cerca de cumplir 2, recostó su cabeza contra el hombro de su madre delicadamente. Xiaoma, quien estaba totalmente distraída, sintió la calidez de su hijo menor en sus hombros y la preocupación se desvaneció de su rostro. Para este hijo suyo tan inteligente, desde que su esposo fue arrestado siempre procuraba no mostrar su lado débil. Acariciando el cabello castaño de Miquel dijo con dulzura: hijo mío, ¿estás bien? ¿Qué trae estas horas a mi cuarto? ¿No puedes dormir solo y extrañas a mami? Si es eso, bien, podemos dormir hoy juntos.
Miquel con un rastro de vergüenza respondió con rapidez, no es eso, madre bella, es algo totalmente diferente, sé lo que te preocupa y también puedo ayudarte. Ante esas palabras Xiauma no pudo ocultar su sorpresa. Este niño siempre desafiaba el sentido común, ya era bastante raro que pudiera saber lo que estaba ocurriendo, pero las palabras finales de que podía ayudarla dejaron desconcertada. Luego de unos segundos Xiauma se recuperó del asombro y con dulzura mientras agarraba entre sus delicadas manos los mofletes de Miquel comentó, no tienes que preocuparte por cosas de los adultos, lo único que debes hacer es crecer fuerte y comer todas tus verduras, tu madre se encargará del resto. Ante tal maternal muestra de amor Miquel no pudo contener más sus palabras y dijo con seguridad, puedo crear una esmeralda roja exactamente igual a la original, nadie podrá saber la diferencia. Así no tendrás que sacrificar la reliquia familiar para traer a papá, solo debes dejarla conmigo esta noche y mañana te daré la falsificación. Una vez más Xiauma quedó en shock por culpa de este hijo suyo, aunque intentó expresar algunas palabras en contra de lo dicho por Miquel. El recuerdo de aquel día cuando se invocó su nombre estaba vivo en su mente, las grandes letras formadas por estrellas diminutas que deletreaban Miquel Belov, siempre le dieron la sensación de que este hijo suyo tenía algún tipo de capacidad mágica. Al final, luego de una discusión larga, Xiauma entregó la esmeralda roja a su hijo, la seguridad con la que el pequeño hablaba la convenció, aunque Miquel no dio ninguna explicación sobre cómo lograría hacer lo que dijo, unas palabras dejaron a su madre sin la capacidad de hacer pregunta alguna, pues el niño solo respondió una frase cuando le preguntó cómo podía falsificar la esmeralda, su sencilla respuesta fue, las estrellas lo harán. Luego de recibir la esmeralda roja de su madre, Miquel se encerró en su habitación, aunque había pasado cerca de un año desde que usó por última vez la energía caótica de su cuerpo para invocar su nombre, Miquel creía que tenía la capacidad de usar la energía nuevamente. Desde que decidió ayudar a su familia con este pequeño problema, pensó en muchas maneras, la más sencilla obviamente era transformar la energía caótica de su cuerpo en una esmeralda roja auténtica. Este método, aunque sencillo, era bastante complicado de lograr en la actualidad, pues su cuerpo no tenía la capacidad de almacenar la energía necesaria. Por esta razón, aunque era la manera más simple, la descartó de inmediato. En su mente muchas otras maneras de solucionar el problema daban vueltas, pero al final se decidió por la más molesta, que a su vez era adecuada a sus sentimientos. Miquel, de pie en medio de su habitación, con los ojos cerrados y la esmeralda roja del tamaño del puño de un adulto en su mano izquierda, empezó a murmurar algo indistinguible para cualquiera. Al instante todo el ambiente se oscureció como una noche sin luna. Cuando finalmente la oscuridad había tomado por completo el lugar, diminutas estrellas aparecieron a su alrededor. Cada una de estas pequeñas motas de luz se acercaban a Miquel tocando suavemente su piel con lo que parecía ser pura adoración. La escena duró casi medio minuto, tiempo en el cual aquellas estrellas acariciaban con amor la piel de Miquel, hasta que éste repentinamente abrió los ojos. Con una voz paternal Miquel expresó, está bien, no estoy enojado ya, las perdono, pero ahora quiero algo, necesito una esmeralda roja especial similar a la de mi mano izquierda. Luego tendremos la oportunidad de hablar más, por ahora solo hagan esto. Las luces estrelladas en respuesta a las palabras de Miquel se agruparon rápidamente en su mano derecha. Segundo a segundo, la forma distinguible de una esmeralda roja similar en todos aspectos a la de su mano izquierda se estaba formando. Luego de pasar un poco de tiempo, la piedra preciosa similar a la otra estaba totalmente creada. La oscuridad que cubría toda la habitación desapareció. Por fin todo volvió a la normalidad. La única diferencia es que ahora Miquel tenía dos esmeraldas rojas exactamente iguales, una en cada mano. El agotamiento de usar toda la energía caótica nuevamente lo hizo caer en su cama en un sueño instantáneo. Al día siguiente Xiauma se encontraba muy preocupada. En una hora la comitiva encargada de llevar la esmeralda roja a la lejana provincia donde su esposo era cautivo llegaría a la mansión. Al decidir dar la piedra a Miquel, aún tenía muchas dudas. Confiaba plenamente en su hijo, pero le consternaba pensar que algo saliera mal. Pero todos los pensamientos negativos desaparecieron cuando su hijo entró al salón principal, donde se encontraba con una sonrisa en su rostro llena de confianza. Su caminar y su mirada delataban la gran confianza que tenía en conseguir una esmeralda roja falsificada. Miquel lentamente se acercó a su madre, quien estaba sentada en el trono del gobernador. Le dio un suave beso en su mejilla mientras sacaba de su túnica envuelta en tela fina la esmeralda roja y decía, madre, he cumplido lo que dije. Esta es la cosa que sacará a papá de problemas.
Al escuchar las palabras llenas de confianza de su hijo, Xiauma solo pudo suspirar y responder. Atrapaba la nariz de Miquel entre sus dedos. Mocoso apestoso, esta vez preocupaste mucho a tu madre, no preguntaré por cómo lograste hacer algo como eso, pero espero en el futuro tengamos una charla sincera sobre lo ocurrido. Sintiéndose perjudicado, Miquel contestó a su madre con voz de agravio: ya que lo prometí, es seguro que lo cumpliría, madre, además no soy un mocoso, ya puedo leer todos los libros de la biblioteca y trepar árboles, también soy más sigiloso que un gato. Xiauma, sacudiendo la cabeza en resignación, recibió las esmeraldas rojas mientras las comparaba, a la vez que comentó: hijo mío, no sé si tengas talento como mono trepando árboles o como gato siendo sigiloso, pero seguro que puedes ser un joyero en el futuro, porque si esto es una falsificación no estoy segura de que exista algo real en este mundo. Una joya extraordinaria. Liu Chen y Puño Rojo, escoltados por 4 mercenarios de rostro curtido por la guerra, llegaron al salón principal de la gran mansión. Xiauma, quien previamente había ocultado la esmeralda roja real, tomó un cofre previamente preparado mientras a su vez decía con una mirada de aparente preocupación: señor Chen, con esta reliquia familiar espero no tenga ningún problema a la hora de comprar la libertad y seguridad de mi esposo. Entrego en sus manos la vida del gobernador de la provincia. Deseo que tengan un viaje seguro y pacífico. A las palabras de Xiauma, el comerciante respondió con seguridad: no debe preocuparse, mi señora, hemos organizado todo de tal manera que no tengamos problema alguno. Bestias aladas garantizarán que el viaje sea solo de unas cuantas semanas. Volveremos volando en las bestias a toda velocidad, trayendo sano y salvo al Lord Chao. Rápidamente Liu Chen recibió el cofre que contenía la esmeralda perfectamente falsificada por Miquel. Durante este intercambio de palabras, tanto los mercenarios como Puño Rojo no dijeron palabra alguna. Cuando finalmente Liu Chen verificó el contenido del cofre, procedió a entregarlo a los mercenarios antes de dirigir unas palabras más hacia Xiauma: partiremos inmediatamente. 3 murciélagos mastodónticos nos servirán de transporte, esto nos permitirá viajar de noche, no debe preocuparse, mi señora, antes de lo esperado estaremos de regreso. Finalmente el grupo de personas se alejaba de la capital de la provincia de Rumi, volando unas grandes bestias de color rojizo, cuyas características eran las mismas descritas en sus nombres, pues cada uno de los 3 murciélagos era realmente mastodóntico. En sus espaldas llevaban una canasta enorme en la cual hasta 4 personas podían sentarse cómodamente, mientras aleteaban con fuerza en la distancia las bestias aladas. Miquel, en compañía de su madre, observaba con una ligera sonrisa sardónica toda la escena. Finalmente, cuando se perdió en el horizonte todo rastro de la comitiva, Miquel observó a su madre, quien con los puños apretados fuertemente tenían una mirada de preocupación en su rostro. Al verla de esa manera, dijo con una voz llena de seguridad: madre, no hay posibilidad alguna de que algo salga mal. Su madre, al escuchar las palabras de su hijo, perdió cualquier rastro de incertidumbre, a la vez que decía juguetonamente, apretando los mofletes de Miquel entre sus manos: mocoso apestoso, eres demasiado confiado. Definitivamente heredaste eso de tu tonto padre. Vamos a desayunar algo. No puedes saltarte ninguna comida o tendrás huesos débiles cuando crezcas. Miquel, indignado, replicó: pero mis huesos ya son fuertes, además ya soy muy alto para mi edad, en unos días cumpliré 2 años, pero tengo la fuerza de alguien de 10, demasiado presumido. Ahora solo por eso tendrás que comer el doble de verduras, dijo finalmente su madre antes de dar pequeños empujones a Miquel guiándolo de vuelta a la mansión. La caravana aérea no se había detenido ni por un momento, las distancias entre diferentes provincias era descomunal, incluso en las bestias más balouchas que se pueden encontrar en Umi. Poder llegar a la ciudad de Katasu, donde se encontraba detenido el padre de Miquel, era una odisea complicada de realizar. Katasu era la tercera ciudad más grande de la provincia vecina de Tampien. En el pasado las 2 provincias habían gozado de grandes acuerdos comerciales, pero en algún punto del año anterior, Tampien rompió todo tipo de relaciones tanto diplomáticas como comerciales con la provincia de Rumi. Aunque el imperio sacráfido era de un tamaño difícil de imaginar, no estaba totalmente unido. Cada una de las provincias era administrada separada del gobierno central. Esta razón, sumada a la poca cantidad de aliados que tenía su padre en la corte imperial, fueron las causas de que desde el imperio no prestaran especial atención a el arresto de un gobernador provincial. También cabe resaltar que el imperio consta de más de 77 provincias, siendo Rumi una de las más alejadas de la capital. Estos asuntos eran considerados como rurales para los nobles cercanos a la capital imperial. Ahora las razones para el arresto de Lord Chao no eran claras.
En un principio el viaje que realizó buscaba reactivar los tratados comerciales, pero en algún punto de las negociaciones, cuando el padre de Miquel entendió que el gobernante de Tampien no deseaba concretar ningún acuerdo y Lord Chau decidido volver a su hogar, se le acusó de haber robado durante su estancia una reliquia familiar de la casa del gobernador, tal acusación ridícula y la posterior petición de compensación irracional, donde se le obligaba a entregarlo, robado, o proporcionar una reliquia de igual valor, fue algo difícil de tolerar. Lord Chau, en ese momento ordenó a su consejero Denpu dirigir a las tropas que lo acompañaban para salir de la ciudad por la fuerza. Esta acción fue la que finalmente causó su encierro en un oscuro calabozo. Al final su intento de escape fracasó rotundamente, todos sus escoltas militares murieron para lograr que Lord Chau escapara. Los sacrificios fueron enormes, dejando como únicos supervivientes al consejero Denpu y a sí mismo. Durante la batalla, cuando Lord Chau estaba cerca de salir del bloqueo en la entrada de la ciudad, el leal consejero evitó la muerte de su señor bloqueando con su hombro un ataque mortal dirigido a quitar la vida de Lord Chau. Tal acción le costó la pérdida de un brazo que fuera arrancado desde el hombro. Luego de ser capturado, el padre de Miquel fue enviado junto a el herido Denpu a una prisión de alta seguridad en la ciudad de Catazo a espera del intercambio de su vida por la reliquia familiar. Pronto la ciudad de Catazo estaba a la vista de los jinetes aéreos quienes piloteaban aquellos murciélagos mastodónticos. Catazo era una de las ciudades más antiguas de la provincia de Tampien. En otra época había sido el tesoro de la provincia, esto a causa de una gran mina que se encontró en las montañas aledañas. Esta contenía un metal valioso conocido como cobre energético. Tal mineral era muy importante para el imperio, pero esa gloria había pasado hace ya varios siglos. Todas las minas de cobre energético fueron saqueadas hasta quedar secas. La ciudad, que dependía del comercio del metal, pronto entró en decadencia. En el transcurso del tiempo la ciudad se había convertido en una mina de delincuentes, mercenarios dispuestos a vender a su madre al mejor postor y asesinos capaces de matar a quien sea. Eran ahora sus habitantes. En un punto de la historia al gobernador de Tampien se le ocurrió la idea de crear la prisión más grande de toda la provincia. Como la mayoría de los habitantes eran escoria de la sociedad, porque no enviar a unos pocos más fue lo que pensó. Por tal razón un cuartel y una prisión de alta seguridad fueron fundadas. En la actualidad el crimen solo seguía en aumento en Catazo: venta de esclavos, prostitución, venta de drogas y mercancía prohibida por el imperio. Catazo se había transformado finalmente en el paraíso para cualquier delincuente. Al aterrizar en la zona designada para las bestias aladas, Liu Chen notó de inmediato la inmundicia del lugar. Aunque escuchó rumores sobre la ciudad, jamás pensó que sería incluso peor de lo esperado. De camino a los cuarteles militares donde se llevaría a cabo el intercambio, Liu Chen notó los ojos sedientos de sangre y deseo de la mayoría de los transeúntes. Las miradas que le dirigían podían helar la sangre de muchos. En su mente pensaba que probablemente la única razón por la que no había sido atacado y robado hasta ahora debía ser por los 4 mercenarios totalmente armados y puño rojo, quienes irradiaban un aura de peligro, lo que mantenía alejados a los tontos que pensaran en algún tipo de truco. Pronto las paredes del cuartel estaban a la vista. Enormes muros de cerca de 6 metros de altura se alzaban imponentes. Una gran puerta de acero en medio del camino, protegida por 2 torres de centinelas, daban la bienvenida a quien deseara buscar algún problema. Liu Chen pronto se acercó al puesto de guardia, donde fue recibido por la mirada desagradable de un capitán del ejército de Tampien, que sin ningún indicio de respeto en su voz comentó: «Pensábamos que no vendrían a recuperar a su ladrón gobernador». Al escuchar esas palabras, la ira de Liu Chen hizo cambiar el color de su rostro lleno de cicatrices de viruela a un color rojo brillante. Los mercenarios e incluso Puño Rojo también mostraron una expresión de molestia ante el comentario burlón del capitán. Logrando mantener la ira en su interior, Liu Chen, sin dignificar las palabras de aquel capitán con una respuesta, procedió a entregar una carta escrita personalmente por Xiao Ma y firmada con el sello de la familia Chau. Al no obtener la respuesta que deseaba, el capitán recibió la carta, pero con una sonrisa de burla la arrugó y arrojó a la basura mientras continuó diciendo: «Las palabras escritas por una mujer sin nobleza no son importantes. Lo único que interesa es si traen la reliquia para compensar los crímenes de su gobernador». Destruir la carta firmada por la señora Xiao Ma dejó con la boca abierta a Liu Chen. Por otro lado, los mercenarios no podían tolerar tal agresión y rápidamente dirigieron sus manos a las espadas que portaban en su cintura. Puño Rojo, al analizar la situación y notar que estaban siendo rodeados, dijo con una voz grave una única palabra: «Calma». Ante la voz de Puño Rojo, los mercenarios alejaron sus manos de sus espadas.
mientras los soldados de Tampien retrocedían. Liu Chen se recuperó del shock luego de escuchar a Puño Rojo, y apretando los dientes colérico respondió: «Tenemos la reliquia de la familia Chau, tráiganos al Lord y su consejero, nos largaremos inmediatamente de este agujero de mala muerte». Luego del intercambio, a las palabras de Liu Chen el capitán de la guardia en tono de burla contestó una vez más: «La reliquia solo cubre los crímenes cometidos por su gobernador. Si quieren recuperar al consejero manco deben pagar por el perdón de sus crímenes con 10 piedras de energéticas». Una vez más la ira nubló la vista de Liu Chen. Las piedras energéticas eran un material muy valioso. 1000 monedas de oro que se usaban para comprar bienes comunes no eran suficientes para comprar una sola de ellas. Eran muy pocas las personas que aceptarían cambiar piedras energéticas por oro. Esto era porque dichas piedras podían almacenar energía natural en su interior. Para los guerreros que usaban la energía en el campo de batalla, una piedra de estas podría recuperar gran cantidad de su fuerza en una situación de peligro. Tales materiales podrían salvar la vida de una persona en caso de necesidad. Ahora este codicioso capitán deseaba 10 de ellas. Lo más probable es que inventara tal requisito para la entrega de Denpu. Era solo un tipo corrupto y deseaba embolsarse las piedras para sí mismo. Liu Chen, mordiendo sus labios para aguantar el enojo, sacó rápidamente una bolsa de seda donde se encontraban 10 hermosas piedras energéticas de poco más de 1 centímetro. Arrojándola prosiguió a sacar el cofre con la hermosa esmeralda roja, el cual fue entregado al desagradable capitán. Al abrir el cofre los ojos del capitán brillaron por un segundo con codicia, pero ésta desapareció de inmediato. Esta joya jamás podría pertenecer a sí mismo, codiciarla era demasiado peligroso para su vida. Luego de unos momentos donde un especialista se encargó de verificar la autenticidad de la gema, el capitán finalmente ordenó a sus seguidores que trajeran a Lord Chau y a Denpu, quienes aún permanecían en el calabozo subterráneo. Lord Chau se encontraba cubierto de moretones y pequeños cortes, su mirada aún revelaba un enorme espíritu de lucha. Pese a elegir ser comerciante a diferencia de su padre, quien fue un reconocido general imperial, había recibido entrenamiento marcial. Con el tiempo las técnicas de batalla se habían atrofiado en su mente, pero aquel espíritu no podía desaparecer. Esa era la herencia de su padre, su espíritu indomable. Por otro lado, Denpu se encontraba en un pésimo estado, tambaleándose y, apoyado en Lord Chau, se podía ver su brazo cortado limpiamente, que no fue tratado de manera adecuada. Si no fuera por la energía natural que cubría la herida, lo más probable es que se hubiera infectado de una manera grotesca y causado su muerte. Pronto se alejaron lentamente de las enormes puertas de hierro que se cerraron tras su paso. Al acercarse a la Liu Chen, Lord Chau dijo con una voz cansada pero firme: «Vamos, a casa, Denpu necesita ser curado». Cuando el grupo se alejaba, el desagradable capitán dio un último golpe bajo con sus palabras al decir: «Espero pueda volver en otro momento a nuestra provincia, gobernador. Si aún tiene deseos de cometer algún crimen, no olvide conseguir más reliquias». A aquellas venenosas palabras Lord Chau hizo oídos sordos. Había estado sufriendo burlas durante mucho tiempo en su cautiverio y prefirió guardar sus energías para planear su venganza. Quien no pudo hacer oídos sordos fue Liu Chen, quien ya estaba al borde del colapso mental. Su boca escupió sangre a causa de la ira y tuvo que apoyarse durante todo el camino en uno de los mercenarios al volver a la zona de aterrizaje de bestias aladas. El intercambio se había completado sin mayores contratiempos. Pese al enojo de la comitiva a causa del ejército de Tampien, lograron recuperar con vida a Lord Chau como a Denpu. Al llegar a la zona de aterrizaje, el grupo se distribuyó en los distintos murciélagos mastodónticos, cada uno con un mercenario como jinete. Tanto Lord Chau como Liu Chen y Puño Rojo compartían la misma bestia de transporte. Con una última mirada a la pecaminosa ciudad se elevaron lentamente. Si quieres saber qué pasa después, comenta para ver la siguiente parte. ¿Qué demonios fue eso? Ya en el cielo y alejándose poco a poco de la ciudad de Katasu, con una mirada llena de calma pero no carente de ira, Lord Chau expresó: «Fui demasiado confiado, esta vez hemos perdido demasiado, tantos buenos hombres, la reliquia de mi familia. Denpu ahora está lisiado a causa de mi error, probablemente no pueda empuñar su sable nunca más. Ustedes son mis amigos de mayor confianza, los tiempos por venir serán oscuros y voy a necesitarlos como nunca lo he hecho». Al escuchar las palabras de él, el Lord Puño Rojo cerró los ojos pensativo, mientras Liu Chen rápidamente respondió: «No fue su culpa, mi señor. Estas personas de la provincia de Tampien no tienen honor alguno. Su gobernador está cegado por la codicia y sus soldados parecen imitarlo. La corrupción de esta tierra es demasiado profunda. Ahora no es momento de que se sienta culpable.
Creo que es necesario declarar una guerra interprovincial. Ante tal propuesta, Puño Rojo abrió los ojos mientras con su grave voz expresó una única palabra: difícil. Por unos segundos la canasta sobre el murciélago mastodóntico permaneció en silencio hasta que Lord Chau nuevamente intervino diciendo: ciertamente es difícil. Arruiné los buenos contactos de mi padre en la capital del imperio al unirme a la facción comercial, aunque tuve mis razones en su momento. Tal decisión ahora vuelve para atormentarme. El gobernador de Tampien es un tumor del imperio Lucegadora. Las bestias aladas temblaban constantemente mientras los jinetes hacían lo posible para mantener el control y no caer en picada. Luego de unos segundos, cuando la luz finalmente desapareció, una situación aún más terrorífica amenazaba con destruir la comitiva. Desde la dirección de la ciudad de Katasu una onda sonora estalló con la más descomunal de las fuerzas. Aquel sonido dejó tras su paso un pitido constante que evitaba a cualquiera escuchar otra cosa. Durante unos minutos más y hasta que los jinetes lograron calmar a los murciélagos nadie podía entender qué había pasado. Finalmente aquel pitido terminó desapareciendo. Cuando por fin Lord Chau pudo escuchar algo, lo primero en entrar a sus oídos fue la grave voz de Puño Rojo, quien gritaba: ¿qué demonios fue eso? Lo cierto es que parecía haber sido algún demonio. Lord Chau ordenó a los jinetes dar media vuelta en dirección a la ciudad de Katasu. Un sentimiento premonitorio en su interior le decía que debería haberlo ocurrido en aquella dirección, en la cual hace pocos minutos se encontraba. Nada preparó a Lord Chau ni a cualquiera de miembros de la comitiva para lo que vieron en ese al llegar. La decadente ciudad de Katasu no se encontraba en ningún lado. En reemplazo de ella ahora lo único que estaba la vista era un gigantesco cráter de una circunferencia perfecta, cuyo fondo era imposible de ver. La tranquilidad de la escena contrastaba perfectamente con la previa explosión sónica. 100.000 personas, miles de bestias y edificios, habían sido borrados de la existencia misma. Nadie podía dar alguna explicación a lo que estaban observando. Lord Chau ordenó a los jinetes que aterrizaran cerca al borde del cráter. Al ver la escena de cerca era aún más incomprensible lo ocurrido. La perfección del agujero lo hacía creer que un tazón gigante simplemente había arrancado la ciudad de la tierra, como si ésta no fuera más que barro húmedo. Finalmente Lord Chau con preocupación habló mientras subían nuevamente al murciélago mastodóntico: debemos irnos de este lugar lo antes posible. Este incidente atraerá a personas a las cuales no podemos ofender. Van a querer respuestas y definitivamente no las tendremos. Tal cual como dijo el padre de Miquel ocurrió, pues una hora después del destello cegador y la onda sonora, una mujer con túnicas plateadas se encontraba levitando con gracilidad encima del cráter. La misteriosa mujer, cuyo rostro estaba cubierto por un velo de púrpura, arrugó el entrecejo mientras observaba la escena, pero tras quedarse estática flotando por unos minutos, con gran velocidad salió disparada en una dirección desconocida. Ante estos acontecimientos Miquel se encontraba en la mansión de la provincia de Rumi ajeno a la situación. Desconocía lo que había ocurrido en la ahora inexistente ciudad de Katusu. Bueno, la verdad sea dicha, no desconocía del todo lo ocurrido, pues cuando ordenó a las luces estrelladas que realizaran una copia de la Esmeralda Roja específicamente había pedido una especial, pese a conocer que un castigo caería sobre aquellos que se atrevieran a ofender al Creador. Miquel, quien no esperaba tal nivel de destrucción, se encontraba perdido en sus pensamientos. Deseaba ver la cara de su padre cuando se enterara de que fue su hijo menor de tan solo 2 años quien creó el plan para salvarlo a la vez que conservaban la reliquia familiar. Los días habían pasado rápidamente para el grupo de Lord Chau. El viaje a espaldas de los murciélagos mastodónticos no sufrió ningún inconveniente. Pronto en el horizonte se pudo divisar la ciudad de Caifán, la hermosa capital de la provincia de Rumi. Para Lord Chau esta ciudad era su orgullo. Esto se debía a que anteriormente, cuando su padre gobernaba la provincia, esta no era la capital de Rumi. En esa época su padre formaba parte de una alianza muy poderosa, pero el poder está vinculado a grandes peligros. Esto causó que muchas de las áreas de Rumi estuvieran en constante guerra. La antigua capital era una fortaleza rodeada de 5 murallas, preparada siempre para la guerra, y aunque esta misma guerra había traído ventajas políticas a la familia Chau, a la vez que logró ampliar el tamaño de la provincia, el costo en vidas humanas era exorbitante. Solo fue cuando Chau subió al poder que la situación de incertidumbre del pueblo tuvo cambios significativos. Lo primero que ordenó fue cambiar la capital de la provincia a la ciudad de Caifán. En esta ciudad el comercio logró prosperar, a la vez que las artes y el conocimiento adornaban el bello paisaje urbano. Sí, esta ciudad era su orgullo. Es totalmente opuesta a la decadente y ruinosa ciudad de Katusu. En Lord Chau
pero el recuerdo de la destrucción de Katuzu aún lo aterraba. La verdad era que no había podido dormir mucho de camino a su hogar, la preocupación lo mantenía despierto, pensar que algo como eso podría ocurrir en la provincia vecina. Más de 100.000 vidas humanas desaparecidas en un instante y de una manera tan misteriosa, constantemente se preguntaba si el mismo fenómeno habría ocurrido en otros lugares, aunque gracias a su padre conoció personas con capacidades físicas enormes, no lograba venir a su mente el recuerdo de alguien que fuera capaz de lograr algo como lo ocurrido en Katuzu. Solo podía rezar jamás pasara tal desastre a su amada ciudad. La llegada de Lord Chau fue muy alegre para quienes esperaban su regreso. Yauma salió a su encuentro hasta el techo del establo donde los murciélagos mastodónticos descansaban, con los ojos vidriosos. Con un gran abrazo preparado corrió hasta su esposo, pero por alguna razón al mirarlo sintió que algo raro ocurría en el ambiente. Las personas de la comitiva tenían una seriedad helada. El mismo Lord Chau portaba una mirada difícil de definir a causa de lo que vieron en Katazu. Cuando el Lord finalmente notó la preocupación de su esposa, cambió su rostro y corrió al abrazo de su amada, decidido a abandonar los pensamientos que lo agobiaron durante todo el viaje. Ya tendría tiempo de pensar en lo ocurrido, ahora era el momento de reencontrarse con su familia. Luego de un caluroso abrazo seguido de un corto beso, esto debido a que aunque Yauma era una mujer de volcánicas pasiones, Lord Chau era un hombre tímido a quien le costaba demostrar el amor romántico en público. Luego del tierno reencuentro con su esposa, los ojos de Lord Chau vagaban por el lugar buscando a sus pequeños hijos. Al ver a Kumiko su corazón de lleno de calidez, la niña caminaba lentamente para acercarse a su madre a la vez que lo miraba con curiosidad. Parecía que era aún demasiado pequeña como para recordar a su propio padre. Esto le causó una risa ahogada. Después de buscar por unos segundos más a su hijo menor, no logró verlo entre la multitud. Esto lo preocupó un poco, aunque Miquel había demostrado ser un pequeño muy inteligente, su falta de energía natural lo consternaba. Pensaba que podría crecer enfermizo. Cuando estaba a punto de preguntar a su esposa sobre Miquel, una voz suave y calmada llegó a sus oídos: me alegro de que hayas vuelto, padre. Mamá estaba muy preocupada por tu bienestar. Al buscar con la mirada el origen de la voz, su mandíbula casi toca el suelo a causa del asombro. Le parecía algo imposible, pero aquel rostro distintivo, aquella piel clara y ojos violetas, por todos ese era su hijo que se suponía tenía 2 años. Fue lo único que pudo pensar. El niño frente a él tenía un poco más del doble de la altura de su hermana. Además, aquella voz y las palabras que usó al hablarle. Sin poder contener las palabras, Lord Chau dijo con un asombro aún visible: hijo mío, Dios santo, que te dio tu madre para comer en mi ausencia. Las palabras causaron una risa generalizada. Para ninguno de los habitantes de la mansión del gobernador era un secreto que Miquel era un monstruo superdotado. Cualquier idea preconcebida sobre cómo se supone que deberían ser los niños de 2 años fue destruida por el pequeño mocoso. No solo su altura, su capacidad para expresarse y el hecho de que podía leer fácilmente libros de conocimiento avanzado, constantemente habían dejado sin palabras a cualquiera que lo viera. Pronto el ambiente de preocupación desapareció y todo era sonrisas. Lord Chau levantó a sus hijos sobre sus hombros. A esta acción Miquel no presentó queja alguna. Era una sensación extraña para él sentir a un padre como este, pues aunque en su vida pasada su abuelo lo había educado y amado, su avanzada edad no le permitió a Miquel disfrutar de ese tipo de momentos. Al renacer, Miquel había hecho un compromiso consigo mismo: disfrutaría su vida tal como no lo hizo en el pasado. Estaba dispuesto el amor paterno y materno de sus propios hijos, de sus queridas creaciones. Al día siguiente, luego de la llegada de Lord Chau y su grupo a la ciudad de Caifán, Denpu logró recuperar algo de su salud. Su vida ya no se encontraba en peligro, pese a perder su brazo más diestro completamente. Gracias al tratamiento recibido durante el viaje, la recuperación se había concretado casi en su mayoría. Pronto el padre de Miquel ordenó una reunión de emergencia con sus consejeros militares de confianza. A la misma asistieron Liu Chen, Puño Rojo, Denpu, además de 2 generales del cuerpo militar a quienes Lord Chau tenía en alta estima. Toda la reunión giró en torno a un solo tema: la destrucción de Katazu y el siguiente paso que debería tomar la provincia de Rumi respecto a tal situación. Aunque hablaron durante toda una mañana y gran parte de la tarde, no lograron llegar a una solución sobre las posibles consecuencias del incidente. Por lo tanto, la reunión se aplazó para ser reanudada al día siguiente. A la importante asamblea secreta asistió un individuo no invitado de ojos violeta, Miquel, quien gracias a sus años como creador en la época del largo sueño, adquirió el mal hábito de observar aquello que deseara sin limitaciones.
logró enterarse de algo bastante sorprendente a la vez que molesto, según lo narrado por su padre y el resto de la comitiva a los dos generales quienes no observaron lo ocurrido. La ciudad entera de Kotasu había desaparecido, todo parecía indicar que, la palabra, mal, interpretó sus deseos y aniquiló completamente a más de 100.000 personas. Ante esta tragedia, Miquel no sintió ningún remordimiento, era el supremo creador, conocía lo que ocurriría a los muertos de aquel desastre. Si había alguna persona con bondad en su ser no tenía que temer a la muerte. Por otro lado, si alguno tenía un alma negra en su ser no era necesario tener compasión alguna. Las duras lecciones en sus primeros años creando seres conscientes de sí mismos le enseñaron que la bondad y la maldad son solo caras diferentes de una moneda, por lo tanto el libre albedrío era la capacidad de las personas de girar la moneda, tanto como si elegían una cara como la otra, eran los seres humanos quienes tendrían que encargarse de las consecuencias de sus actos, ya sea en esta vida como en la otra. Consecuencias. Las noticias de la destrucción de Katasu llegaron finalmente a la lejana capital del Imperio Sacráfido. Un consejo de nobles se reunió en la sala del trono rápidamente, luego de ser llamados por el mismísimo emperador. La mayoría de los asistentes, quienes desconocían la razón por la cual fueron solicitados, se encontraban nerviosos y vacilantes, pero para aquellos pocos que sabían destrucción de Katasu, la preocupación era visible en sus rostros. Luego de unos segundos, cuando todos los nobles requeridos se encontraban en la sala, una voz profunda y de gran claridad se escuchó por el salón, todos de pie para recibir a su majestad imperial Kang Park-lee. Inmediatamente los murmullos se detuvieron a la vez que un hombre de aproximadamente 60 años se acercaba al trono con pasos orgullosos. El emperador Kanggo Kang el Feroz, era como se le conocía por el pueblo, aunque sus años de juventud ya eran lejanos y el cabello que antes fuera dorado, ahora estaba completamente teñido de color ceniza. La dignidad de un guerrero cubría al emperador, quien lentamente tomaba su lugar en el enorme trono de dorados adornos. Nadie se atrevía a decir una palabra hasta no escuchar al emperador hablar, lo que causó unos minutos de silencio en los cuales el pesado ambiente podía ser cortado con un cuchillo. Cuando finalmente la tensión en el lugar se había elevado a nuevos niveles, el hombre conocido en su juventud como Feroz, y ahora emperador, habló con claridad: Katasu ha sido borrada de la faz de la tierra. Tales palabras causaron un huracán de emociones en aquellos que no tenían conocimiento sobre lo ocurrido y el porqué de ser llamados al salón del trono. Los murmullos en la sala se intensificaron y solo se detuvieron hasta que el emperador Kang levantó su mano en señal de apaciguamiento, a la vez que expresó: no es desconocido para nadie que tal ciudad era desagradable a mis ojos, un lugar lleno de vicios y pecados, pero sin importar su inmundicia, gozaban de la protección de mi imperio. La voz del emperador se tornó aún más severa: ordene a 2 de los guardianes del trono fuesen en búsqueda de información sobre lo ocurrido. También realice una petición personalmente a la orden astrológica, esperando que el gran astrólogo supremo pudiera preguntar a las estrellas sobre lo ocurrido. En ese momento, con un rostro de mayor seriedad, el emperador Kang continuó diciendo: infortunadamente los guardianes no encontraron pistas importantes para resolver este misterio y, lo que es aún peor, aunque el gran astrólogo supremo preguntó a las estrellas sobre el evento, no obtuvo ningún tipo de respuesta por más que intentara. Para muchos, saber que los guardianes no pudieron obtener alguna pista era bastante sorprendente, pero la idea de que el gran astrólogo supremo no lograra conseguir alguna respuesta de las estrellas pese a numerosos intentos, era algo fuera del sentido común que los dejaba desconcertados. Los murmullos volvieron nuevamente al salón, para detenerse solo cuando el emperador, de manera calmada, continuó expresando: la razón por la que fueron llamados a este consejo es porque he tomado una decisión y espero que ustedes, la nobleza del imperio, puedan dar una respuesta satisfactoria a mis órdenes. La expectativa en cada uno de los nobles en la sala del trono alcanzó el punto de ebullición. Finalmente el emperador anunció con voz decidida: la provincia de Tampien será separada del imperio. Aquellos que estén detrás de la destrucción de Katasu difícilmente estarán contentos con solo una ciudad. Aunque mi imperio no es débil, actualmente luchamos 2 guerras tanto en el frente occidental como al sur. Nuevos enemigos traerán demasiados peligros inesperados. En ese momento el rostro de aquellos con vínculos diplomáticos o relaciones comerciales con Tampien solo podían sentir que su suerte era mala. Al ser una provincia tan alejada de la capital, la evasión de impuestos y el contrabando eran fáciles de ejecutar. Muchas personas perderían dinero. Esta decisión tomada por el emperador. En ese momento, uno de los altos nobles con apariencia mezquina, cuya relación era más cercana al gobierno de Tampien, expresó: Su Majestad,
aunque sus palabras son sagradas para nuestros oídos, esto dejará un mal precedente, mostraremos debilidad y podría ser aún más peligro. Antes de siquiera poder terminar de hablar, una dama noble de mayor prestigio interrumpió a la vez que decía, Su Majestad, creo que solo tan bien no será suficiente, entiendo sus pensamientos mi señor, la idea de separarla lejana provincia busca como finalidad alimentar al tigre para evitar que ataque el rebaño entero, pero al conocer la gran destrucción de Katasu, puede que el tigre no pueda ser alimentado con una sola provincia. Propongo que las 3 provincias aledañas a Tampien sean separadas del imperio. Jericó, Serepción-Irumi, la sala enardeció en voces elevadas. La propuesta realizada por aquella noble tocó los intereses de muchos de los asistentes, lo cual causó se elevaran voces de inconformidad en el salón. Cuando repentinamente una voz fuerte dio la orden de silencio, todos miraron con algo de temor al emperador en el trono. El feroz fue su apodo y la razón de este no era algo que debiera olvidarse. Duquesa Vina, me gustaría saber la razón de su propuesta, continué, ante la petición del emperador Kang, la mujer noble conocida como la duquesa Vina expresó, Su Majestad Imperial, tal como usted lo ha dicho, el imperio no es débil, pero no solo el hecho de tener 2 guerras en diferentes frentes es importante para tomar la decisión de separar estas provincias, algo es aún más importante, aunque estoy segura de que el emperador conoce esto, tal vez muchos de los presentes desconocen, esto es, que si el gran astro Ulugou Supremo no puede obtener una respuesta de las estrellas, solo puede significar que el culpable de la destrucción de Takasu posee una fuerza superior a la de él mismo. Tal afirmación cubrió de silencio la sala del trono, aunque el emperador tenía conocimiento de esta información. Realmente pensó que cortar la provincia de Tampien sería suficiente, mientras cerraba los ojos para pensar, en su interior ya había aceptado la propuesta de la duquesa Vina. La reunión terminó al final de la tarde. El imperio no estaba dispuesto a crear un nuevo enemigo por defender provincias rurales y sin ningún beneficio táctico. Tampien no era lo que fue en el pasado, las minas de dicha provincia se habían secado. En cuanto a las otras 3 provincias nombradas para ser separadas del imperio, aunque algunas pérdidas pequeñas serían asumidas por diferentes facciones de la nobleza, el imperio no vería una gran pérdida en su totalidad. Adicionalmente, esta separación sería solo temporal. Las ambiciones del emperador no eran pequeñas y una vez terminadas las guerras del frente occidental, se dispondría a recuperar el orden en las provincias más alejadas. Finalmente se decidió el destino de 4 provincias. Por órdenes del emperador Kang Parkle, las provincias de Tampien, Jericó, Serepción-Irumi serían separadas del imperio en un plazo máximo de 5 años. Cualquier cuerpo militar debería regresar a la capital a la espera de nuevas órdenes, a la vez que todo el personal desplegado desde el gobierno central tendría este mismo límite de tiempo para dejar en orden cualquier negocio no concluido en la zona. El decreto imperial firmado sellado por el emperador entraría en vigencia al día siguiente y se promulgaría a todos los imperios, reinos y naciones aledañas, con el fin de dar a conocer las decisiones tomadas por el imperio sacráfido. Ajeno a todo, Miquel se encontraba en el jardín principal de la mansión. En la distancia su madre, sentada en compañía de su hermana Kumiko, tocaba suavemente la lira mientras la niña, fascinada por los sonidos musicales, dejaba salir alegres risillas, sin prestar demasiada atención a su hermana o su madre. Miquel meditaba con los ojos cerrados para tratar de entender un poco más su cuerpo infantil. La energía caótica nuevamente estaba llenando su interior. Diferentes ríos invisibles similares a venas transportaban la energía desde sus órganos hasta huesos y músculos. Al sentir que todo parecía normal, lentamente abrió los ojos solo para ver a su padre acercarse en compañía de Denpu. Cuando estaban justo frente a él, su padre, con una sonrisa en su rostro, comentó: Pequeño, eres demasiado precoz, ahora incluso estás meditando, creo está bien heredado de mí. Su madre, en la distancia, al escuchar las palabras de Lord Chau, soltó una risilla juguetona mientras expresó: más bien creería que se saltó una generación. A este comentario Lord Chau tosió avergonzado. Lo cierto es que a la edad de Miquel él siquiera era capaz de caminar y seguía haciendo sus necesidades en sus pantalones. Con algo de incomodidad el padre de Miquel respondió: eso no importa, lo importante es que es mi hijo, así que soy al menos la mitad de responsable de su buen talento. Aunque algo avergonzado, Lord Chau cambió su voz a una de seriedad mientras miraba a Miquel a los ojos. Dijo: mocoso, tu madre me cantó que fuiste tú quien falsificó la reliquia de la familia, aunque no tengo idea de cómo lo lograste. No voy a molestarte al respecto. Desde aquel día del nombre, supe que eras muy especial,
pero aún estoy preocupado por tu futuro. Ser astrólogo no es algo sencillo. Si me preguntan a mí, me gustaría que heredaras mi cargo como gobernador, en lugar de ir a la capital. Al ver a su padre preocupado por su bienestar, Miquel sintió un calor en el pecho. El amor fraternal era desconocido para él, la calidez de la sensación lo hizo sentirse muy satisfecho. Papá, olvidas que solo tengo 2 años, aún soy muy joven, creo que esas cosas deben dejarse para el futuro. Además considero que mi hermana mayor debe ser quien herede el gobierno, como dictan las tradiciones, respondió mientras miraba a su hermana, quien arrancaba las flores del jardín sin misericordia a la vez que llenaba de suciedad sus elegantes ropajes. Con asombro Lord Chau contestó: cierto, tienes razón, hijo mío, en ocasiones olvido que solo eres un bebé, es difícil recordarlo cuando creces tan rápido como palma de cocos. El ambiente era muy agradable y familiar en el jardín, Yauma tocando la lira, Lord Chau hablando con su hijo sobre los libros leídos por este, la pequeña Kumiko jugando y corriendo por todos lados mientras perseguía a una bella mariposa de color azul. Todo esto se detuvo cuando un mensajero se acercó a Denpu con un sobre negro. En un principio el consejero del gobernador no dio gran importancia a la carta, solo fue cuando la abrió que la tez de su rostro cambió totalmente. Noticias impactantes, esto cambiaría la situación de todos. Era imposible saber lo que ocurriría en el futuro, pero algo era cierto, nada volvería a ser como antes. La provincia de Rumi sería separada del imperio. Una nueva reunión se estaba llevando a cabo en la sala de audiencias del gobernador. Las noticias llegadas desde el imperio eran devastadoras. Para Lord Chau, quien esperaba malas noticias tras la destrucción de Katasu, esto era algo que incluso él no esperó pudiera suceder. El emperador Kang promulgó la orden de cortar todo tipo de relación con las provincias aledañas a Tampien. Solo podía culpar a la mala suerte por estar tan cerca de la catástrofe. Ahora, en el corto plazo de 5 años, era su obligación como gobernador de Rumi pensar en alguna manera de salvar la situación. Perder la protección del imperio y los acuerdos pactados por las provincias que aún pertenecerían al imperio dejaría a Rumi totalmente indefenso. Principalmente la protección era lo que más le preocupaba. Rumi solo contaba con 2 legiones militares que servían para mantener el orden en la provincia. La vigilancia en contra de enemigos externos al imperio estaba a cargo de otras 3 legiones enviadas directamente desde la capital. Perderlas traería el caos a toda la provincia. El único alivio que tenía en medio de esta desastrosa situación es que el plazo máximo para la separación de las provincias afectadas era de 5 años. Su relación con los militares enviados desde la capital y con delegados del gobierno central no era mala. Con algunos incentivos económicos podía retrasar el cumplimiento de las órdenes hasta poder organizar una manera de ser autosuficientes. Ahora los días oscuros estaban llegando, solo le quedaba buscar una manera de salvar cuanto fuera posible. Las consecuencias de lo ocurrido en Katasu golpearían al pueblo de Rumi, un golpe que tal vez sería mortal. Pensamientos de un pasado lejano. Mientras la gente de la provincia de Rumi se encontraba preocupada por lo que les depararía el futuro, Miquel leía un pequeño diario muy antiguo. Las hojas que conformaban el libro estaban derruidas, tanto que daban la apariencia de volverse polvo en cualquier momento. En su interior un conocimiento muy particular llamaba especialmente la atención, pues trataba de los viajes de un explorador nacido en el Imperio Sacráfido, cuando aún no era siquiera llamado de esa manera. Los relatos que contenían narraban las aventuras de este en una tierra tan lejana que era difícil de imaginar. Tales aventuras eran de poca importancia para Miquel, pero la descripción de lo que vio en esos lugares le atraía profundamente. El misterio de este mundo mezclado era fascinante, de no ser por la escasa energía caótica de su cuerpo. Hace ya buen tiempo hubiera preguntado a la palabra sobre la causa de este popurrí de razas, idiomas y demás cosas. Cuando Miquel pensaba en ese hijo suyo en particular, sentía una ligera preocupación. En el pasado remoto no recordaba fuera tan drástico. Destruir una ciudad borrándola de la faz de la existencia no parecía ser la manera normal de actuar de la palabra, pues en sus momentos de mayor ira solo trajo un pequeño diluvio o una plaga sin importancia a los pecadores, pero ahora todo indicaba que esta traviesa creación estaba bastante descarriada. Los recuerdos del largo sueño eran bastante claros para Miquel. En el principio él creó la luz. Esta era necesaria para crear los cielos y la tierra, pues solo había oscuridad. Habiendo transformado la energía caótica, luego de varios miles de años Miquel notó que podía moldear dicha energía a su antojo y gracias a su mente. Lo segundo a ser creado al principio de la creación misma fue una hamburguesa.
No fue realmente su culpa que su cerebro echara de menos la carne a la parrilla. Millones de años transcurrieron sin que probara un solo bocado en aquella oscuridad. Lastimosamente la hamburguesa que creo tenía pepinillos y cebolla. Eso le indicó que era demasiado novato en los asuntos correspondientes a crear el universo. Con unos pocos cientos de años más de práctica, Miquel por fin logró crear un lugar decente donde permanecer de pie sin estar constantemente flotando. La Tierra fue creada, aunque por tierra se debe entender como una extensión ilimitada de terreno plano y árido. Las cosas se quedaron de esa manera por unos miles de años más. Solo había luz, tierra sin límites y hamburguesas, pero todo cambió cuando por descuido su segunda creación y el mayor de sus orgullos, al menos de esa época donde solo existían tres cosas, resbaló de sus manos para caer en su pecho. Después de maldecir un poco su mente pensó que sería bueno tener agua para lavar su cuerpo, pero ser un dios novato es complicado, pues el agua cubrió toda la tierra ilimitada, de no ser por la energía caótica que inundaba su cuerpo y evitaba que muriera, lo más probable es que hubiese muerto ahogado en su propia creación acuática. Miles de años pasaron, pronto fueron millones. Durante todo ese tiempo Miquel no se quedó ocioso, había creado incontable cantidad de maravillas, desde bellas plantas, hasta interesantes animales, pero por más que intentara no lograba crear a un ser pensante, los fracasos se acumulaban uno tras otro. Miquel deseaba crear a un ser similar a sí mismo, pero cada vez parecía más imposible de lograr. En ocasiones recordaba cómo en el mundo que nació, existía un libro religioso que hablaba de cómo Dios creó todo en 6 días y para luego descansar el séptimo. Entre más pensaba en ese libro más enojado se sentía. Aquel que escribió eso probablemente tendría algún déficit mental. Crear cosas era increíblemente difícil, más aún lo era el hecho de intentar crear a un ser humano o algo medianamente similar. Algunos millones de años más habían transcurrido en ese largo sueño. Miquel finalmente decidió desistir de crear seres similares a él. De alguna manera justificaba su rendición a intentarlo con el hecho de que tenía animales a los cuales podía pasar la eternidad adiestrando. Tal vez la manera de crear seres humanos era el camino de la evolución. En esos momentos recordó nuevamente otro libro del mundo en el cual nació. Este había sido escrito por un tipo barbudo y hablaba de cómo las especies con el tiempo adquieren diferentes habilidades para adaptarse, pero solo de pensar en ese otro libro también se enojaba bastante, pues había estado por quién sabe cuántos millones de años con los animales que creó y aunque ciertos cambios eran evidenciables, no había indicio alguno de que ellos pudieran comunicarse con él o entenderlo en un sentido profundo. Fue así como durante mucho tiempo para Miquel fue imposible crear a un ser humano o algo siquiera similar. Pero cierto día cuando Miquel se encontraba algo aburrido de todo el asunto de la creación, pensó que tal vez podía crear algo menos tangible, más efímero, algo metafísico. Cabe resaltar que usar la energía caótica para crear algo material era bastante complicado, pero la sola idea de crear algo intangible con la misma energía era descabellado. El tiempo pasaba rápidamente. Desde aquel momento en el cual Miquel tuvo su nueva loca idea de crear algo, no se había movido de la posición en la que se encontraba, sentado con los brazos cruzados bajo un árbol de manzanas. Finalmente logró avanzar en lo que deseaba. Una luz verde del tamaño de una fruta flotaba sobre la cabeza de Miquel parpadeando con delicadeza. Cuando finalmente la luz dejó de parpadear, Miquel abrió los ojos con una sonrisa engreída, mirando a la esfera de energía verde, con una voz pacífica y relajada expresó: te he creado desde la nada, a partir de ahora te llamarás sabiduría y serás uno de mis dones. La mente de Miquel estaba llena de claridad, finalmente había logrado entender cuál era la dirección en la cual debía construir el camino a seguir. El primero de los 7 dones fue creado. Crear la sabiduría fue para Miquel un gran logro, pero a la vez una enorme molestia. No solo fue la incontable cantidad de tiempo y energía caótica que necesitó para crear aquel don, también fue el enorme gasto de energía mental lo que lo agobiaba. Crear un solo don fue más agotador que crear cientos de planetas, pero a su vez fue más satisfactorio. Ahora solo le quedaba seguir pensando que otros dones eran necesarios para ser creados. Los años se acumularon lentamente. Bajo aquel árbol de manzanas, en la cabeza de Miquel una esfera verde de energía flotaba solitaria, pero sin previo aviso, y de un momento a otro una esfera más parecía haber decidido unirse a la fiesta de girar sobre su creador. La nueva integrante del grupo de los dones era de color blanco brillante. Abriendo los ojos nuevamente con una mirada de ligero agotamiento, Miquel promulgó: eres el segundo de mis dones, creado desde la nada, tu nombre es entendimiento. Crear dones era cada vez más difícil.
Miquel estaba agotándose de una manera visible, su rostro se encontraba algo demacrado, a la vez que su tez enfermiza le daba la apariencia de una uva pasa. Crear el entendimiento le hizo necesario descansar por algunos cientos de años. Finalmente, cuando se había recuperado, Miquel inició una vez más el trabajo que sentía inconcluso en su corazón. A la sombra del árbol de manzanas, transcurrían los millones de años, cada cierto tiempo una esfera luz de un color distinto a los anteriores se unía a la fiesta sobre la cabeza de Miquel. Estas eran recibidas por las palabras de afecto llenas de cansancio de su creador. Luego del entendimiento, fue el turno de una luz amarilla opaca a la que Miquel recibió diciendo: «Eres el tercero de mis dones, te he creado de la nada, tu nombre será discernimiento». Sucesivamente fueron naciendo a la existencia dones creados por Miquel que tomaron su lugar sobre la cabeza de su creador, a la vez fueron nombrados por él. La esfera de luz azul de un tono eléctrico fue nombrada como ciencia, aquella de luz púrpura fue nombrada como piedad, la siguiente de color negro sería conocida como fortaleza, y la última, el más difícil de crear de los dones de Miquel de un color rojo escarlate, fue llamada temor, pero justo después de nombrarla, con un poco de vacilación en su voz, Miquel decidió cambiar su nombre. Aquel último don que creó sería llamado temor de Dios. Miquel había finalizado la creación de los dones consideraba necesarios para crear al ser humano de su imaginación, aunque con grandes dificultades completó la tarea que se había autoasignado. También decidió darse un pequeño descanso. Pasó otros tantos millones de años vagando entre mundos, creando minerales que consideraba interesantes, plantas que creía divertidas y paisajes que deseaba los seres humanos que crearía pudieran disfrutar. Pronto los dones girando sobre su cabeza empezaban a marearlo y ser una pequeña molestia, por lo tanto consideró era hora de crear a su primer ser humano. Miquel prestó especial atención a la creación de su primer ser humano. Durante mucho tiempo pensó en cómo deseaba que se vieran. Tal vez crear gente con apariencia de cangrejo sería interesante. De esa manera muchas ideas rondaron su mente por largo tiempo, pero finalmente llegó a la conclusión de que los primeros seres humanos deberían tener una apariencia similar a la suya. Cuando por fin llegó el momento de crearlo, usó todo su amor y su talento adquirido por medio del trabajo duro. La energía caótica fue transformada lentamente en carne, huesos y órganos, para dar paso a la forma de una persona. Hasta ese momento esta nueva creación suya no era diferente de un animal cualquiera, no tenía ninguna autoconciencia o capacidad profunda de comunicación, pero en esta ocasión Miquel estaba muy preparado. Con una voz profunda ordenó a los dones que giraban sobre su cabeza, entraran al cuerpo que recién había creado. Una tras otra las esferas luminosas entraron en el ser con forma de ser humano perfectamente creado. Los dones creados de Miquel tenían como propósito ser entregados, para finalmente crear ese ser que se asemejara a sí mismo. Cuando por fin todos los dones se encontraban dentro de aquel cuerpo, el silencio se apoderó de la tierra, ningún ser vivo daba algún indicio de sonido, los océanos y los vientos se detuvieron. La mirada de Miquel no se alejaba de aquel cuerpo en el cual invirtió tantos esfuerzos, que aún brillaba con germasare y perfección. Repentinamente el brillo se transformó en un temblor que creaba grietas en la superficie de la piel del futuro ser humano. Las grietas se volvieron cada vez más grandes. Finalmente el cuerpo no aguantó más la gran energía concentrada en su interior, explotando en una furia de carne, vísceras y fragmentos de hueso. Las esferas de luz lentamente volvieron para posarse sobre la cabeza de Miquel. Una vez formada la corona de dones, éstas se movían muy lentamente, desanimadas, casi como sintiéndose culpables de lo ocurrido. Al ver tal escena pasar, Miquel no encontró a quien culpar, por lo cual solo le quedó decir con voz enojada: «Me cago en Dios», para sentirse instantáneamente estúpido luego de unos momentos de analizar su propia blasfemia. Luego de constantes intentos, para crear con éxito a su deseado ser humano, solo se acumulaban los fracasos. Con la creación de los dones, Miquel sentía que realmente tenía todos los ingredientes necesarios para completar este deseo suyo, pero la realidad constantemente le decía lo contrario. Los fracasos se transformaron en malestar, el malestar pasó rápidamente a ser enojo, para finalmente llegar a ser una ira desmedida. Esos fueron tiempos oscuros, en aquellos tiempos cuando Miquel no logró crear a los seres humanos que tanto deseaba. Se creó una cosa diferente, la destrucción, pues Miquel, cegado por la ira, inició una cruzada en nombre propio para destruir diferentes obras suyas que no lo dejaban del todo satisfecho. En esos momentos Miquel logró transformar la materia ya creada en energía caótica. Curiosamente, la idea de que es más fácil destruir que crear fue probada por él en este nuevo universo, pues solo bastó un ataque de ira
para borrar miles de años de proyectos. Completado. La historia termina aquí, gracias a todos por escuchar.